Bueno, nuestra enmienda la hemos presentado teniendo en cuenta la proposición no de ley del Partido Popular. Creemos que solo lo hace sobre el arrendamiento de viviendas, solo lo hace por el lado de la oferta. Es decir, aquí solo está teniendo en cuenta a los arrendadores y no lo hace por la parte de la demanda, es decir, a los arrendatarios. Y si el objetivo es que todos los españoles tengan un acceso a una vivienda digna, este grupo parlamentario cree que deberemos facilitar su accesibilidad con incentivos fiscales. Nosotros, con respecto a las enmiendas presentadas, a la recuperación de la deducción por vivienda habitual a los contribuyentes eliminada en 2013, creemos que es muy importante. Lo digo también desde mi experiencia anterior a ser diputado como consultor fiscal. Yo recuerdo que cuando se hacían las declaraciones, mucha gente, cuando llegaba la renta en mayo y en junio, pues lógicamente con estas deducciones, no solamente por la adquisición de vivienda, sino también por el arrendamiento de vivienda, aparte de las deducciones autonómicas, pues la gente aprovechaba para esa devolución a aquellos que habían adquirido una vivienda o incluso arrendado un inmueble, pues recibían casi siempre una devolución que utilizaban para irse de vacaciones. Yo creo que esto generaría mayor consumo y inyectaría de alguna forma liquidez también a las familias. Por eso creemos necesario que el Partido Popular tenga en cuenta nuestras enmiendas, por lo repetido al inicio, porque creemos que, insisto, el PP lo hace solamente por el lado de la oferta, por los arrendadores, y creemos que también debe hacerse por la parte de la demanda por los arrendatarios. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, voy a ser breve, así que gracias, presidente. No hemos presentado ninguna enmienda porque consideramos de justicia que un problema generado por el anterior ministro Cristóbal Montoro al rechazar la propuesta del Gobierno en los presupuestos generales del Estado de 2019 y que no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas. Y hasta aquí hemos llegado con la actual ministra, con Montero, es decir, de Montoro a Montero. Lo que pretende la ministra Montero es compensar el IVA, como ha dicho el señor Mazón, con un fondo extra de liquidación autonómico al 0% de interés. Este grupo parlamentario consideramos que podría ser una solución, pero que nos parece injusto esta medida, ya que al final el Estado se ha quedado un IVA que no le pertenece y entendemos que es de sentido común devolver aquello que no es tuyo. Por eso este grupo parlamentario apoyará la proposición no de ley presentada por el señor Mazón. Muchas gracias. Bueno, respecto a esta proposición no de ley, nosotros vamos a votar a favor porque efectivamente consideramos que los servicios funerarios no son unos servicios que se eligen, sino que son esenciales, que son básicos, que son necesarios, y entendemos que el espíritu de la ley pues también debe atender un poco a las demandas sociales, y esta es una demanda social, no solamente del grupo que la presenta, sino en general, yo creo que de los ciudadanos. Como ya se ha dicho aquí y todos sabemos, en 2012, claro, estos servicios estaban grabados al 8%, y repentinamente subieron al 21%, como ocurrió con otros servicios que, curiosamente, sí que han vuelto a tributar ahora al tipo, con posterioridad al tipo reducido. Y también, como se ha dicho, pues España es uno de los países más caros a la hora de morirse a nivel impositivo, y efectivamente son las familias las que pagan de su bolsillo ese incremento de precio que decimos y que consideramos que es sobre un servicio esencial, básico y necesario. Esta PNL, como ya se ha dicho, ya se aprobó en su momento y consideramos pues que es de justicia que se tomen cartas sobre el asunto, y efectivamente la directiva del Consejo Europeo sobre el sistema común del IVA confiere a los Estados la potestad o la posibilidad para establecer un tipo reducido a determinadas prestaciones de servicios y entregas de bienes, y, por ejemplo, que la entrega de flores, que sí consideramos que no es un servicio básico esencial, en un sepelio, por ejemplo, pues está grabada al 10%, cuando, por ejemplo, pues el traslado de un cadáver, que sí es necesario, sea al 21%, lo cual carece de todo sentido. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, la propuesta del Partido Popular sobre la supresión, modificación o unificación de este impuesto a actividades económicas
Utilizando el superávit de las corporaciones locales de 300 millones o ampliarlo nos parece desacertado, ya que dicho impuesto solo lo pagan los que tienen una cifra de negocio superior a 1 millón de euros y este impuesto los 2 primeros años del ejercicio ya está bonificado. Consideramos que el pago del impuesto sobre actividades económicas ahora mismo, dada la situación económica y con el descenso generalizado de las ventas, con el cierre de negocios, muchas pymes y autónomos no tendrán obligación de pagarlo. Consideramos y creemos que dicho superávit sería necesario o más conveniente para utilizarlo en ayudas directas a pymes y autónomos o también, por poner algunos ejemplos, a prestaciones a servicios a personas dependientes o residencias de ancianos o de otra naturaleza análoga. En definitiva, creemos que parte del dinero del superávit debería utilizarse en estos momentos de crisis a ayudas directas y esta que propone el PP nos parece positiva en cuanto a bonificar y reducir impuestos, pero desacertada en cuanto a utilizar parte del superávit a bonificar este impuesto. Creemos que este impuesto se podría bonificar con una mejor gestión del gasto en las corporaciones locales y provinciales y evitar dotaciones innecesarias a determinadas asociaciones afines. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. La crisis sanitaria originada por el COVID-19 obligó finalmente al Gobierno a tomar una serie de medidas destinadas a contener la propagación del virus, que desde luego su impacto hubiera sido menor si el Gobierno no hubiera antepuesto su agenda ideológica a la salud no física, sino económica de todos los españoles. Y vamos, no es un dato que este grupo parlamentario se esté inventando, sino que ya hay muchas voces que afirman el hecho de que si no se hubiera producido el 8 de marzo y el confinamiento se hubiera decretado antes, la cifra de contagios por el COVID-19 hubiera sido sustancialmente menor. Estamos hablando concretamente de que hubiera habido un 62,3% menos de contagios, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Por tanto, podemos afirmar que el 8 de marzo provocó un impacto mayor no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y, por ende, en una destrucción de nuestro tejido productivo. Y es que tras el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Banco de España y la AIREF, le llega el turno a la OCDE, que se muestra muy contundente en el caso español, manifestando lo siguiente: la caída en la demanda doméstica por la destrucción de empleo y el cerrojazo de la actividad será el principal artífice de la contracción. Pero no serán esos los únicos factores que manden a la economía a la lona en 2020. El descenso de la demanda externa y muy particularmente de los servicios turísticos pesará también mucho. Según los economistas de la OCDE, el paro, la variable siempre más sensible a hundimientos del PIB, cerrará 2020 entre el 19,2% y el 20,1%, de nuevo en función de si se produce o no un rebrote. La falta de ingresos de las empresas ha originado serios problemas de liquidez para seguir haciendo frente durante el estado de alarma a las obligaciones contraídas. El reinicio parcial en numerosos sectores, especialmente los vinculados al sector servicios, no va a solucionar los problemas de liquidez, ya que se estima que hasta bien avanzado el año 2021 no se alcancen los niveles previos de actividad. Por ello, tenemos la obligación de inyectar liquidez a la economía para que se reactive cuanto antes. Una de las medidas del Gobierno ha sido inyectar 100.000 millones de euros a través de créditos con avales ICO, y lo ha estado haciendo por tramos, encontrándose en estos momentos en el último tramo aprobado. El ICO ya ha liberado 84.500 millones de euros de esta línea de avales para pymes, autónomos y empresas. Pero también es cierto que, aunque el Gobierno haya sacado esta línea de financiación, esta financiación produce en las empresas un pasivo que hay que devolver, que sumadas a las pérdidas ocasionadas por el cese temporal de la actividad, pueden generar un grave desequilibrio patrimonial para muchas empresas cuando su patrimonio neto esté por debajo de la mitad de su capital social, por lo que sería causa de disolución de la sociedad siempre y cuando no sea procedente solicitar la declaración de concurso, tal y como establece el artículo 363.1.d de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, la proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario es considerada de máxima prioridad. Como dice nuestra exposición de motivos, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, a finales de 2019 determina que se realizaron pagos en diciembre por importe de 9.260 millones de euros y que quedaron pendientes de pago
excediendo los plazos legales, facturas por importe de 8.621 millones de euros. Esta misma plataforma ha revisado también los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha detectado que a 31 de diciembre de 2019 las compañías del mercado continuo tienen facturas pendientes de pagar a sus proveedores por valor de 122.000 millones. En definitiva, nos encontramos con una cantidad de 130.000 millones de euros de deuda que sin duda alguna contribuirían a paliar las dificultades de liquidez que apremian a nuestro tejido productivo, especialmente pymes y autónomos, las cuales son las principales generadoras de empleo y riqueza en nuestro país, y desde luego evitarían su mayor endeudamiento y, por ende, balances más saneados. Por ello, proponemos instar a las administraciones públicas y a las grandes empresas a cumplir con sus obligaciones de pago. Tendría un efecto tractor sobre la economía española de mayor magnitud que la línea de avales ICO. Según consta en la web del ICO, a fecha 15 de junio de 2020, con este programa se han avalado un total de 565.118 operaciones correspondientes a más de 400.000 empresas. El importe total avalado es de 57.700 millones. Esto ha permitido que las empresas hayan recibido aproximadamente 70.000 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades circulantes. Se trata de la mitad de la deuda de las grandes empresas y administraciones públicas con sus proveedores. Además, los avales ICO, como indica su propio nombre, se emplean para respaldar préstamos financieros de los que el 83% son a largo plazo de entre 4 y 5 años. Es decir, incrementan el pasivo de las empresas y, en caso de impago, el Estado, o sea, la ciudadanía, deberá responder a las obligaciones con las entidades de crédito. Para finalizar, es imprescindible que se inyecte liquidez a la economía y sería imperdonable que una pyme o un autónomo tuviera que cerrar porque las grandes corporaciones o las administraciones públicas no cumplieran con sus obligaciones de pago. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista sobre los 11 puntos que refleja, nosotros hemos presentado enmienda a todos los puntos, algunos de modificación y otros de supresión. Por comentar solamente algunos, porque solamente tenemos 3 minutos, nuestras enmiendas modifican, es decir, es necesario transformar el Estado autonómico, lo que propone este grupo parlamentario, en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de privilegios y división. Se debe revisar el sistema de financiación autonómica y municipal de tal modo que contribuya a racionalizar y buscar la eficiencia en el gasto público, eliminando el déficit público. Hombre, que el CIS del señor Tezano sirva para el estudio de la economía sumergida nos sorprende bastante. No creemos que sea la mejor fórmula. Creemos que a la economía sumergida se la combate desde la concienciación y por ello consideramos necesario fomentar una cultura tributaria responsable y voluntaria desde la infancia, promoviendo y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y sobre el último punto, el 11, aquí sí que me voy a detener un rato. El texto del punto 11 dice eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva. Y aquí hablan de gradual porque un cambio tan radical es imposible de realizar sin conseguir las protestas de la gente o un intenso rechazo. De salir adelante, esto provocará que las grandes fortunas puedan manejar Bitcoin u otro tipo de moneda física, objetivos de los poderosos y los lobbies internacionales, sin que los ciudadanos tengamos esa posibilidad y, lo más importante, significa la pérdida total de nuestra libertad. En Vox ya presentamos una proposición de ley en defensa del uso del dinero en efectivo, ya que es el único medio de pago para la población adulta no bancarizada. Permite un mejor control de las finanzas personales, el coste del metálico es inferior al de otros medios de pago y la eliminación del efectivo dejaría a las personas en exclusión social en una situación tremendamente comprometida. Una sociedad sin efectivo es una sociedad teledirigida y esclava de la tiranía globalista que está en marcha. Vox, desde luego, estará enfrente. Y me tiene que permitir, señor presidente, porque lo han hecho otros grupos, es contestar al anterior portavoz del Grupo Socialista sobre lo que ha dicho de que en Vox no estamos apoyando, no estamos a la altura de los autónomos y las pymes, cuando este grupo parlamentario ha presentado más de 370 iniciativas apoyando a los autónomos y a las pymes,
Nosotros apoyamos, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, a la España que madruga y que trabaja. Está claro que ellos, como no saben lo que es eso, pues hablan sin sentido y sin criterio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Unidas Podemos, porque consideramos además de vital importancia la incorporación de nuestra enmienda para instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de contratos del sector público que mejore la adecuación de su articulado a los principios generales de transparencia, publicidad, integridad y eficiencia que deben regir en la contratación pública y, en concreto, a obligar a las entidades adjudicatarias a publicar, al menos en la plataforma de la contratación del sector público, una exhaustiva motivación de la concurrencia. En 48 horas atribuir a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión la motivación ofrecida. Y mayor control legal a las empresas adjudicatarias por parte de las entidades públicas adjudicadoras. Todo ello porque los contratos referidos adolecen de una serie de irregularidades, como hemos podido comprobar durante el estado de alarma, al adjudicar determinados contratos, como por ejemplo adjudicaciones no publicadas en el BOE, anuncios adjudicados incompletos, por ejemplo en cuanto a los datos de la empresa, sin dirección fiscal, país de residencia, respecto a los bienes o servicios objeto del contrato, detalle y numeración, con relación al transporte de las mercancías adquiridas, discordancias en los datos publicados en las memorias de las adjudicaciones y posteriormente publicados en el BOE, incumplimiento de plazos. Y, por otro lado, también se han detectado anomalías en torno a las empresas adjudicatarias, empresas vinculadas a paraísos fiscales o incluso condenadas en delitos de estafa, empresas que tienen relación con otras sociedades offshore, empresas que proveen material defectuoso, empresas que suministran material a un precio muy por encima del mercado, empresas especializadas en bienes o servicios distintos del objeto de contrato, contratos en los que una única empresa presenta oferta de licitación. Consideramos que son cosas que se deben de tener en cuenta. Por eso le solicitamos al Grupo Parlamentario Unidas Podemos que tenga en cuenta la enmienda presentada por este grupo parlamentario, porque la consideramos de vital importancia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, como bien dice la PNL de Ciudadanos, el Real Decreto 21/2020 habla del uso obligatorio de mascarillas, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, y dado que el Estado no va a asumir el coste de esa medida impuesta, que también entendemos, pero ya que se trata de algo necesario y que hoy por hoy es la única vacuna que existe ante el virus, dicho esto, entendemos que el Estado debe al menos facilitar, sobre todo, que las personas con menos recursos asuman un menor coste a la hora de adquirir estos productos, porque según la RAE, producto de primera necesidad es aquella cosa indispensable para el sostenimiento de la vida de las personas, y en este momento estos productos lo son. Nosotros apoyamos esta PNL, no obstante, hemos añadido en la enmienda una cuestión de información, y es decir, para conocer efectivamente cuál es el impacto que esta medida podría tener sobre la recaudación, pues hemos aportado este punto 2, elaborar y remitir a estas Cortes en un plazo no superior a 3 meses un informe económico analizando cuál sería la reducción en la recaudación de impuestos y efectivamente qué impacto tendría sobre el precio final de los productos. Y por último, hemos querido incluir también que ese IVA que se devenga en la entrega de productos de manera gratuita como donación por parte de muchas empresas a instituciones públicas o privadas, hospitales o residencias, que efectivamente, puesto que no se percibe nada a la hora de entregar el producto porque es una donación, pues que se pueda tratar con la figura de inversión del sujeto pasivo como autorrepercusión y deducción, para que no le suponga un coste adicional al que ya soporta quien está haciendo la donación. Y por último, incluir esta medida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que programa el actual Gobierno de Agenda 2030 como necesario, ya como he dicho, ya que se trata de productos que hoy por hoy son los que pueden garantizar un poco nuestra salud. Gracias.